Bienvenidos, esto es Cratología en el episodio no sé cuál de esta temporada cero, pero pues ya saben que aquí de repente se nos va el avión. El día de hoy traemos a un autor, un literato latinoamericano, quizá el uruguayo más argentino, un referente del cuento, un referente del cuento latinoamericano, pero también del fatalismo, también alguien que exploró bastante sobre la muerte, sobre el amor, sobre la locura. No lo estoy diciendo en orden para que todavía no adivinen de quién es. Alguien que pareciera ejemplificar que algunas veces, solo algunas veces, origen es destino. Y con eso me gustaría iniciar, Tonka, aparte de darte la bienvenida como siempre. A ver, ¿origen es destino? A ver, esa es una muy buena pregunta. Pero mira, voy a empezar a aplicar la técnica del Bruno. ¿Cómo estás, Gires? Una cordial bienvenida a quien nos está viendo. Vamos a empezar. O sea, me presento igual, como siempre, el Tonka, ¿sí? Alias Jesús Ernesto, ya saben, ¿no? Aquí al revés. Este, Vamos empezando con las cordialidades y con los protocolos. Bueno, origen es destino. De alguna forma, sí, fíjate, estoy relativamente de acuerdo contigo. Yo creo que también si nos vamos como hasta la antigua Grecia, Échale. ¿sí? Y analizamos, pues, o sea, todas estas narrativas que tenían que ver con el destino, justamente era una forma en la que los dioses engañaban a los humanos, pues, para también darles cuenta de sus propios orígenes, ¿no? Eh, Me encanta porque lo dicen en varias narrativas posteriores y demás, ¿no? Comentaban, dice que las profecías eran otra manera en la que los dioses tenían para engañarnos, ¿no? Para hacernos creer que había un plan Que ahí, verdaderamente ya que ahí creo que lo ejemplifica estipulado. muy bien con Edipo, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Cuando realmente también a lo que... Pero, pero ya tendremos oportunidad de comentar en algún momento estos aspectos de la cultura griega y particularmente a mí es un tema que me gusta mucho, el del destino, específicamente el destino griego, ¿no? Porque es una cosa que me ha mantenido despierto por las noches A con ver, un de, poco de- de de insomnio forma, de forma muy sencilla, general. ajá, de forma muy general, ¿qué es el destino griego? Te lo voy a explicar de esta manera, la más sencilla de todas, ¿sí? Uno suele encontrar su destino en el sendero que toma para evitarlo. Qué poético, qué Ah, poético, qué exactamente, poético, ¿eh? ¿no? Bien, Ese es el destino griego, es decir, el destino griego solo se cumple a expensas de la profecía. Si no hay profecía, no hay destino. Pero entonces, ¿sí? Al decirle la profecía a la persona y la ujú, persona escucharla, echa a andar el mecanismo del destino. ¿Sí? Si esta persona no escuchara esa profecía, no se cumpliría, pero entonces te digo, es ahí donde entra la gran paradoja y es lo que me mantiene despierto en las noches, ¿no? Es como, ok, entonces si no se dice, no se cumple, pero entonces si se dice y se sabe, se cumple, entonces ¿por qué se cumple? ¿Se cumple por la voluntad de la persona que lo escuchó o se cumple porque se dijo y no sé, es una serie de dentro, dentro, cuestiones de dentro de las manipulación, ¿no? extrañezas que nos Tremenda, ¿no? rodean, Así. y porque Sí, estas charlas las solemos tener N cantidad de veces, básicamente cada que nos vemos, un tema recurrente es justamente el de las profecías, el del destino, ya trayéndolo a la actualidad. O sea, de que muchas veces, sí, en mi opinión, se instrumentalizan ciertas profecías para llevar a cabo objetivos políticos, muy específico, sí. se utiliza esta narrativa que ya existe, se hace uso de ella. Sin embargo, pues la contestación que Tonka siempre me da, pues es justamente el destino griego, que la profecía se dice para ser cumplida y aunque se Sí. quiera evitar, se termina cumpliendo esta. Bien, te preguntaba si origen es destino porque algo que marca la vida de Horacio Quiroga, que es la personalidad de la que hoy vamos a hablar, uno de los mayores exponentes del cuento latinoamericano, quizá Sí, el gran referente, sí, por tuvo una supuesto. vida marcada por la fatalidad, una vida marcada por el dolor,
por la Sí, tragedia, sí, una no, vida que inclusive esa misma tragedia lo hace salir de su país natal, de Uruguay, para migrar a la Argentina. Es sí, una de las explicaciones del por qué se va a refugiar básicamente a la selva. Y aún así, en lo más recóndito de la selva argentina, pues la tragedia parece nunca dejarlo de lado, nunca abandonarlo. Y se le sigue presentando tanto con su primera esposa como por último con su propia muerte. Origen es destino. Pues iremos descubriéndolo. Tonka, platícanos un poco quién es Horacio Quiroga, quién era Horacio sí. Quiroga. Bueno, en términos generales, casi tú ya ahorita lo dijiste, pues fue y para mí sigue siendo uno de los principales exponentes de la narrativa hispanoamericana, ¿sí? Hablamos de finales del siglo XIX, pero más específicamente sus cuentos más importantes o los más relevantes podemos encontrarlos ya entrado el siglo XX, ¿no? Aproximadamente 1917, si no me equivoco, que es cuando ya publica Cuentos de amor, de locura y de muerte, que de hecho Una, estabas tú preparando el sí, título, ¿verdad? una, Por una, allá. algo que me encontré, pero no sé si sea tal cual o Sí, si sea así, que decían que Cuentos de amor, de locura y de muerte va sin coma, pero va a propósito sí, sin coma, sí. que es Sí, justamente como si fueran como si fuera como lo mismo. concatenadas, ¿no? Todas las cosas, pues de locura, de amor y de muerte, así, ¿no? Desde Así ahí ese como... título ya es muy ah, sugerente en cuanto a su vida, ¿no? Una sí, vida rodeada por la eh, locura, una vida rodeada por la muerte, pero también por el amor. Eh, sí, él de bebé, de meses, su padre se suicida. sí, Posteriormente, su padrastro, después de tener pues una ujú, enfermedad, creo que era cáncer, se da sí, un balazo, pero pues lo más trágico es que lo hace delante de la familia, y estás hablando de un Quiroga muy pequeño. Después, sí, en un accidente con armas, estaba Quiroga todavía en la Argentina limpiando un arma, se le sí, dispara y asesina a su mejor amigo. Con esa sí, cuestión es cuando ya él parte hacia la Argentina. sí. Pasa lo mismo con su esposa y después lo pasa con él. Es esa tragedia, obviamente, pues quien va llevando de la mano la pluma de Quiroga en su Parece que lo obra. persigue, ¿no? Sí, claro, y aparte se vuelve una gran inspiración. Ujú. No sé si compartes conmigo, o al menos de los autores que hemos platicado, pareciera que la tragedia y el latinoamericano forzosamente van de la mano, ¿no? Sí, hasta parece, iba a decirlo un poco feo, pero pues hasta parece meme, ¿no? O hasta parece un poco como a chiste, vamos a decirlo así, como de la idea de que en Latinoamérica solo se habla como de tragedias, pero pues desgraciadamente también es parte de la vida, pues es parte de lo que se conoce. En algún momento, ¿quién escribió esto? Si no me equivoco, no me acuerdo si fue posteriormente André Breton o otro de los surrealistas que hablaba justamente de este aspecto de Latinoamérica, ¿no? Que lo que para Europa era de alguna forma como algo fantástico o algo romántico, en Hispanoamérica era natural, ¿sí? Era naturalista. O sea, la muerte, Era nuestro día a día. era el día a día, exactamente. De hecho, es una de las cosas que quería mencionar ahorita Ujú. sobre Quiroga particularmente, pues que el hecho de que escriba de amor, de locura y de muerte, no lo vuelve propiamente un escritor romántico, sino que en América, pues, o sea, hablábamos justamente anteriormente de Guy de Maupassant, ¿sí? Recuerda, también cuentista, fabuloso, ¿no? Todos los cuentos que mencionamos y también un gran referente del cuento, ¿sí? En general, ¿no? Y hablábamos del 19, del siglo XIX francés, ¿no? Que para mí es el verdadero siglo de las luces. Pero bueno, alguien me va a discutir mucho eso, ¿no? Eso es otra cosa. Eh, Si quieren discutir ahí en los comentarios, ahí les dejo sí, el en los correo y el comentarios. celular de Tonka, ahí le pueden mandar WhatsApp directo. Sí, sí, sí. Y abrimos otro canal ahí de debates, ¿no? Así como, bueno, como todos esos aspectos. Entonces, a lo que voy con Quiroga, ¿no? Que en este caso, Quiroga, cuando escribe de amor, de locura y de muerte, me encanta, ¿no? Decirlo así en ese orden.
se vuelve naturalista y de hecho es considerado un escritor naturalista, no solo por la influencia que él mismo dice de escritores pues que en su momento fueron naturalistas, él mismo lo dice también en sus textos y en sus influencias, ¿sí? Que tuvo una gran influencia de Guy de Maupassant. Sí, Sí, de claro. hecho, o sea, leyó a Maupassant, pues, una influencia directa, pues, de un escritor, de un cuentista. De hecho, por eso gran parte, pues, de la obra o de la narrativa de Quiroga es cuento, ¿sí? Porque Maupassant lo principal o por lo que es más conocido es por sus cuentos. Y aquí déjame hacer un paréntesis que me gustaría meter y por qué hemos abordado tanto el cuento. El cuento dentro del estudio literario muchas veces se ha visto como un género menor. Y Ujú. no te estoy diciendo que todos los críticos o todo a través de la historia de la literatura se ha visto como género menor, pero ¿por qué? ¿Sí? Porque a diferencia de la novela, el cuento, digamos, pues es corto y en su momento el cuento Ujú. estuvo de alguna manera muy relacionado con el cuento infantil Sí, o está el como cuento infantilizado, fantástico. ¿no? Sí, exactamente, o con los relatos de fantasía, piensa en los hermanos Grimm, ¿no? Todos estos cuentos que son infantiles, pero tienen una Bueno, serie de actos violentos tremendísimos, ¿no? Porque eran cuentos pensados para hacer escarmiento para los niños, para que los niños tuvieran miedo. O sea, piensa en un cuento como el de la Hansel y Gretel. Caperucita en su momento, ajá, Hansel y Gretel, o sea, que son cuentos como, oye, ¿sabes qué? Si vas allá, te va a pasar algo malo, ¿no? Y los finales eran trágicos, o sea, eran como niños desmembrados o sin dedos, o en Sí, fin, ¿no? O sea, lástima cosas que Disney no quiso hacer esa versión. Me hubiera exactamente. gustado tener una infancia con eso. Sí, pero pues eran cuentos, o sea, para, digamos, ahí sí lo puedo llamar cuentos pedagógicos, ¿no? Porque tenían la influencia o tenían la intención de que los niños aprendieran como a la mala, ¿no? Así que De- aprendieran a cuidarse Déjame agarrar de ese los pedazo que terrores, ¿no? Del acabas de mundo. decir y estirarlo Sí, hacia otro sentido. Los sí, cuentos como Guy de Maupassant o como Quiroga no serían también sí. pedagógicos, pero no hacia los niños, sino a la sociedad. Ah, bueno, entonces ahí ya no sería pedagogía en el sentido estricto de la palabra, Por porque el PED. pedagogía, Ajá. exactamente, pedagogía significa la guía de los niños, ¿no? O sea, pedos o pados, bueno, Ujú. creo que es pedos, o sea, si decirlo, es niños, ¿no? O jóvenes, principalmente niños, ¿no? Sí, creo que en alguna Este, iglesia saben de eso. y hago, sí, sí, pues ya sabes, ¿no? Como las Sí, palabras que ya conocemos, ¿no? que no se Que deben son de decir. relacionadas, ¿no? Como, sí. Y agos significa guía, ¿no? Ujú. Así como, ¿cómo se llama? ¿Cuál otra palabra? Pues de hecho como demagogia, ¿sí? Ujú. Demos y agos, ¿no? La guía del pueblo, ¿no? Que es el demagogia, ¿no? Demos, agos. Entonces, a lo que voy con esto es que ahí no sería propiamente como pedagógicos porque no creo que su Sí. intención sea para jóvenes o para niños No, no, no. en el sentido, como cuentos naturalistas, pero sí, de alguna manera, otra vez, si volvemos Instruir. al naturalismo, instruyen, ¿sí? Digamos a las personas de ciertos peligros que hay. Y si hablamos de un autor como Quiroga, que ahorita no, ahorita vamos a abordar también ya específicamente el de la gallina degollada, ¿no? Que es el que elegimos para desmenuzar un poco acá, pero yo te hablaría de otro, ¿no? Que me parece maravilloso y es muy fácil de como describir, o sea, rápidamente, ¿no? Se llama El Hijo, así tal cual, ¿no? Ok, ese no En lo este conozco. cuento, Ajá. O no me en acuerdo este más bien. cuento del Hijo, ¿sí? Pues probablemente no te acuerdas, ¿no? Pero en este cuento del Hijo es muy fácil, ¿no? Y habla de esta experiencia que tuvo Quiroga en Misiones, ¿sí? Que Ajá. Misiones, pues es el lugar del campo, ¿no? Justamente ya, Sí que es a si donde no me se va a equivoco, vivir. exactamente, ¿no? Misiones es en la parte de Uruguaya o en No, es Argentina. Argentina. Ok. Sí, ahí Si no mal sí recuerdo, es la parte tenía norte de Argentina. la parte norte de Argentina. Muy bien, ¿no? Entonces, pues sí, cerca de Uruguay, ¿no? Justamente. Sí. Eh, entonces, ¿qué sucede, no? Cuando vive en Misiones, escribe sobre esto, escribe que él vivía, que es un hombre que vive solo con su hijo, ¿no? Entonces, como viven en el campo, están acostumbrados a ir a cazar y pues van a cazar su comida. Entonces este hijo sale con el rifle, todo. El padre le dice, el padre, de hecho habla, dice que es un padre cariñoso, que realmente, o sea,
tiene mucho como, mucha esperanza en su hijo y que lo trata muy bien y que lo enseña y lo educa, ¿no? Para que crezca bien, pero es un hijo joven, pues estamos hablando que es un muchacho, creo que por ahí lo menciona, de apenas 13 o 14 años, pues es muy joven. Entonces dice que se va así y el padre empieza, ahora sí que lo quiero decir como en términos más populares, eso, se empieza a maltripear. Y en ese sentido lo que pasa es que empieza a tener una serie de pensamientos intrusivos, por decirlo ya de otra manera que no es el mal trip, o por decirlo como el mal trip, en los que empieza a ver a su hijo que se tropieza y se da un balazo y todo eso. Ahora piensa, pues, o sea, en la experiencia de Quiroga, pues, o sea, con sus accidentes con las armas, que vio suicidarse Claro. a su padrastro, o sea, todo eso, por supuesto, es alguien que ya traía ese trauma, ¿no? O sea, tremendo, ¿no? Pero bueno, entonces lo que pasa es que el padre sale, o sea, en esta paranoia que le agarra, sale a buscar al hijo y lo ve allá, así como en el campo, lo encuentra. Y en ese encuentro, pues ya, ¿no? Van abrazados y todo, sí. Te comenta que hay calor y que están en el campo caminando, ¿no? Bajo el sol caliente, ¿no? De la tarde. Bueno, más bien como el mediodía, porque habla que está casi al mediodía, ¿no? Para hacer la comida. Y ya van abrazados los dos de regreso a la casa. Hace una pequeña pausa y dice, pero este padre, dice, va abrazando el aire, porque desde hace una hora su hijo yace, dice, con un balazo, dice, atravesado en una cerca. Entonces el padre se volvió loco, ¿no? Sí, claro. Entonces, está Y tremendo. O también sea, y es supongo un que cuento muy te, corto. que te proyecta un poco, pues, cuál era el estado mental en el que él estaba llegando también en este enfrentamiento que se da con la selva. Porque hay Claro. algo que... Estamos en una época donde se está apelando mucho al desarrollo, a esta nueva modernidad, y Ujú. sin embargo Quiroga parece trasladarnos a la brutalidad de la selva. Si te fijas, Ándale. siempre hay como un enfrentamiento entre la naturaleza, el entorno. O sea, no es una selva amigable, no es una No, selva pachamama. Es más no, bien esta fuerza de la naturaleza que no es ni buena ni mala, pero ahí está y que no puedes contra ella y que la fatalidad pareciera ser esta constante que aunque la intentes evitar, siempre se presenta de forma inesperada, pero siempre te está avisando de ese peligro que está ahí afuera. sí, de hecho lo ves en muchísimos cuentos de Quiroga particularmente. Y de hecho ahí te podría dar un pasito más atrás, Uh -huh. que es lo que sucede justamente mm, ah, es lo que sucede en el siglo XIX hispanoamericano. A diferencia de Europa, Uh ¿sí? -huh. En Hispanoamérica pasa esta cuestión naturalista, como ya lo habíamos dicho, esta especie como de explicación del mundo o una narrativa que busca explicar el mundo desde una visión cientificista. Lo repito por si alguien no vio el otro video y pues así para tener como la descripción así, ¿no? Entonces en el naturalismo se busca esto. Pero ¿qué pasa, no? A diferencia de Europa, donde se explica la visión cientificista de los personajes sociales, como te decía, si es el sacerdote, si es la prostituta, si es el burócrata, si es el rey, si es el noble, el burgués, en Uh fin, -huh. ¿no? Miles, el empresario, ¿cómo se llama? El mercader, en fin, ¿no? Hay muchos personajes así. Aquí que se explica de forma cientificista lo que acabas de decir, ¿no? Y hay este término que se usa mucho para la literatura del siglo XIX hispanoamericano, particularmente en la narrativa. No quiere decir que sea exclusivo de narrativa, pero sí es muy presente, ¿no? En las narrativas, que es la civilización contra la barbarie. ¿Sí? Y es ese término que acabas de comentar, es como el escritor, el hombre civilizado, y pónganle un montón de comillas, ¿no? Porque ya hemos dicho que es un Sí, poco muy el mito relativo. falso, ¿no? De la civilización, ¿sí? Se enfrenta a la barbarie que es el campo. Y ahí te va, como todavía estamos hablando del siglo XIX, es decir, de los años 1800, y apenas empiezan las grandes independencias Uh en -huh. Hispanoamérica, hay otro asunto ahí. ¿Qué te imaginas que también agregan a la barbarie?
te lo pongo acá, ahí es como que La como nat- para picarte un poco también ahí, como pues dijiste, lo el de Drive, natural, ¿no? lo primitivo, Sí, ¿y qué estamos hablando? Si hay algo primitivo en Hispanoamérica de eso. la violencia. Sí, así es, ¿no? ¿Y a quién más? A ver, te estoy como tratando de guiar, ¿qué más? Mm, Aparte de la naturaleza, la parte violenta, ¿qué había en Hispanoamérica primitivo que el hombre no, civilizado pues lo europeo indígena, vino a descubrir? ¿Cómo? lo indígena. Exacto. Y como Entonces, contraparte ahí del también. civilizado. O sea, que de una u otra manera Quiroga Exactamente. reivindica Sí, esa parte. ándale, así Porque es, Quiroga le ¿no? da mucho la vuelta a este juego del civilizado. Digo, ahorita lo vamos a ver con Gallina Ujú. degollada. Sí, Pero por supuesto. le da mucho la vuelta que el civilizado te deja ver que no es tan civilizado, que realmente quizá no lo es en lo absoluto. Y te lo muestra Sí, de formas muy, exacto. muy fáciles de entender. Te lo pone aquí enfrente de tal Ándale. manera que no puedas evitar esta visión. Sí, y pasa en ese sentido. Bueno, ya dimos todo este recuento, toda esta vuelta, ¿no? Hacia el siglo XIX hispanoamericano y luego pues la influencia de Guy de Maupassant Ujú. en Horacio Quiroga, que es importante mencionarlo porque nuestro video anterior fue justamente de Guy de Maupassant. Sí, de Entonces hecho, parece que de estamos ahí fue agarramos el hablar de Quiroga. exactamente, ¿no? Para seguir con los cuentos. Y de hecho, probablemente podríamos seguir también con Edgar Allan Poe, que Ujú. es importante mencionar que a Quiroga, más allá de relacionarlo con Guy de Maupassant, se lo relaciona con Edgar Allan Poe. Se Ok. le considera incluso, o Ujú. incluso hay autores y otros críticos que le han llamado el Poe latinoamericano. ¿Sí? El pueblo latinoamericano, ¿no? ¿Por qué? Por su forma de hacer los cuentos, por la forma en la que también llegan a ser incluso hasta cuentos terroríficos, ¿no? Como los de Justamente para Poe. allá iba, porque un cuento que a mí me gustó bastante, de hecho por aquí tengo la imagen, déjame lo pongo. Este cuento, Almohadón de Plumas, a mí me habla, es un terror muy distinto, es un terror Ujú, de algo, primero que nada, al final es algo muy natural, pero es un ujú. terror que sin mostrarte nada te va mostrando todo, no sé si me explico. O sea, Sí, 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 entiendo. este cuento inicia, es una pareja que se acaba de casar, que de hecho cuando te Ujú. describe la luna de miel, ya desde ahí te está diciendo como que algo no recuerdo las palabras exactas, pero como una luna de miel agridulce, como algo... eh. Ándale. Sí. Es una Y que parece que pareja, es no. una mujer joven, te la describe de Ujú, una forma frágil, delicada. Conforme ujú, desarrolla el cuento, más la vas viendo así. Quizá el hombre es un hombre muy de estereotipo de macho, muy ausente emocionalmente, ujú, aunque ahí está presente. Y es ujú. una mujer que empieza a sentirse mal, que empieza a enfermar, que se empieza a Ándale. debilitar, que ya todos los días Ujú, la pasa en cama y se va consumiendo poco a poco y te relata cómo se va consumiendo poco a poco hasta que ujú, un día pues, finalmente fallece y ya ujú, cuando fallece y la ama de casa de llaves, pues, la sirvienta o como se le diga, ujú. pues al limpiar el almohadón pues descubren que hay ahí un animal, eh, yo lo interpreto como una garrapata Sí, gigante que está sí, de hecho. gordísima de toda la sangre que le había comido. Succionado, ¿no? Por la cabeza. Claro, Sí, o sea, imagínate la. o sea, Oh, no, sí, eso lo debe veo ser como algo algo muy de Po. sí, incluso hasta podríamos decir que es una escena de, pues realmente de terror, pues, ¿no? O sea, sí está terrorífica, o sea, más allá de todo cómo te van llevando, pues, la historia, o sea, sí, o sea, el simplemente saber, o sea, que fue Sí, el poderte drenada, digamos, imaginar. como por una Y, garrapata, o y sea, y en la cabeza, ¿no? Porque dice, algo sí recuerda que sí, está en el sí, almohadón por eso es y el que en la almohadón de nuca, ¿no? plumas. Sí, que en la nuca le está Dos succionando, pues, puntitos que eran entonces casi imperceptibles por donde succionaba todo. sí, por donde funcionaba la Y, sangre. pero Oh, no, es es ese tremendo, ¿no? terror, vaya, que es un terror que sí lo pudieras ver. O sea, no es un terror Claro, fantástico, no es un monstruo, no es un no, fantasma, no es un demonio. No, o sea, es no, el terror de la realidad. Es el terror de la naturaleza, es el terror ándale, al cual tú te puedes enfrentar en tu vida cotidiana. Y creo que parte de la magia de Quiroga es eso, que nos sí, manda a situaciones muy comunes, nos pone sí, en un plano que cualquiera de nosotros pudiera enfrentarse y eso lo vuelve ujú. aún más terrorífico. Claro, ¿no? El terror mismo como de la vida, lo acabas de decir, ¿no? Lo que yo te comentaba, ¿no? Que eso se vuelve naturalista
en América, pues, o sea, porque, digamos, en Europa, no sé, dudo mucho que tuvieran esos como problemas, pues, o que batallaran igual de esa misma manera, digo, podría haber otras, ¿no? Pero en Hispanoamérica se vuelve lo natural, el terror al campo, el terror a los animales, o sea, otro de los animales que podemos mencionar es el de la miel silvestre, me gustaría mencionarlo, que es en el que este explorador encuentra una savia, como una especie de miel, la empieza a comer y dice, esto sabe delicioso, ¿no? Y se engolosina, ¿no? Comiendo esta miel silvestre hasta que empieza a sentirse entumecido. O sea, como una especie, yo me lo imagino que, digo, otra Sí, vez lo voy a decir de forma, empieza como a tripear, ¿no? sí, sí, sí. Se empieza a mal viajar, a Ya me decir, imagino qué tipo de salvia caray. era. Sí, o sea, un tipo de salvia así que lo pone raro, Tepostehuitle, algo por el estilo. humecido, así como, pero ya no se puede mover. Entonces esta misma salvia que tiene en las manos y que tiene en el cuerpo empieza a traer a hormigas, pero son estas hormigas grandes del campo que prácticamente son como carnívoras. Es la marabunta. Exacto, ¿no? Y lo que te cuenta, o sea, o lo que te narra como este cuento, es prácticamente cómo se lo empiezan a comer vivo las hormigas. Es algo, o sea, a mí este cuento se me hace brutal, o sea, es como, ay, caray, o sea, digo, que mente, ¿no? O sea, digo, para crear, pues, estas emociones, pues, tan fuertes. Pero como tú lo dices, es algo real, o sea, eso existe ahí en el campo. Exploradores se pueden haber encontrado con eso. Es decir, a lo mejor hasta lo contó por alguna anécdota que Sí, conoció nunca o los falta esa pelillos, historia ¿no? tenebrosa en el Sí, campo, ¿no? en el campo, así es, ¿no? Sí. Sí, tienes razón. Y ni siquiera es necesario como que haya lo fantasmagórico de que, o el clásico, ¿no? Mexicano, de que, ay, me peleé con el diablo a machetazos en el monte. No, 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 no hace falta eso. O sea, el mismo monte y lo que hay allá en el monte ya es peligroso, ¿sí? Eso ya nos enfrenta y nos pone, o sea, de manifiesto frente a lo peligroso, al peligro. Bueno, pero bueno, queremos comentar para irnos un poquito más adelante de todo esto, el de la gallina degollada, ¿no? Queríamos comentar. Si quieres, tú Sí, empiezas, por es, favor, para contextualizarnos, ¿no? es ¿Cómo un empieza esta historia? cuento brutal, es un cuento que narra la historia de una pareja otra vez. Como que traía este rollo, estaba hablando siempre de estos matrimonios jóvenes, ¿no? Era este Sí, matrimonio joven. se Ah, espérame un identificaba yo aquí. poquito. Te digo, tiene esta recurrencia a las parejas jóvenes, a estos Sí, matrimonios que recién inician, y es un matrimonio pues aparentemente feliz, es un matrimonio que está iniciando y que tiene la ilusión como cualquier matrimonio joven de tener un hijo. Y sí, así. nace este primer hijo, sin embargo, pues, si no mal recuerdo, creo que es al año, el hijo enferma, pues como muchas veces a todos los bebés les pasa, tiene temperatura y sin embargo al otro día pues ya amanece con una especie de discapacidad. Aquí lo Sí, llaman de una forma pues muy de la época, aquí se le dice pues se vuelve idiota, que era idiotismo. el término acuñado en aquel momento, no lo hacía por otro tipo de cosas, algo descriptivo. Y Sí, bien, pues tienen este hijo idiota y pues la pareja pues de una u otra manera pues dedica a cuidarlo, dedica a todo, pero pues sigue con esta ilusión de querer tener un hijo normal, entrecomillado, y así pues es, ¿no? vuelven a tener un hijo. Sí, no, lo vuelven a intentar, pues vamos a Nace el decirlo así, ¿no? bebé, Así nace un como, bebé sano, pues ellos están muy contentos, están muy felices. sí, Pasa el mismo cantidad de tiempo y enferma. Y al otra. momento de despertar, pues se da cuenta que el hijo está idiota, igual que el primero. Ya empieza ahí una serie de pláticas con el doctor, obviamente buscando al culpable, le dice el doctor pues que no es culpa del papá, pero pues que tampoco parece ser culpa de la mamá, aunque la mamá tiene un soplo en el pulmón, que a lo Eh, mejor por ahí pudo haber sido. Total, ahora sí que para no fíjate, hacerles... Ajá. y te fijas que ahí es donde, perdón que te interrumpa, pero ahí es donde empieza esta parte, como digamos, de la propuesta naturalista. Busca la ayuda el punto de vista del Sí, científico, que en este caso es ajá. el doctor, pues. O sea, si te fijas, buscan como, oh, es que sabes que algo.
algo biológico, algo, o sea, te fijas, hay una propuesta de esto. Cuando digamos en la antigüedad o en otro Ujú. tipo de textos, ¿a quién hubieran acudido? Pues al Al padre, Dios. ¿no? Al Sí, claro, porque era un sacerdote, tema de Dios. al chamán, o sea, o a la matrona, ¿no? Ah, no, sabes que es que Dios los castigó porque ustedes se casaron en un martes de, no sé, alguna Sí, estupidez así. pasamos de la explicación mitológica o mística a ya una explicación científica, una explicación Hijos, racional. Sin embargo, sí, no hay una explicación. también tiene que jugar con esta parte del destino, pues exacto, ¿no? Si te fijas, o sea, ahí es donde, ahí es donde juega esto, ¿no? En la parte del naturalista, la forma en la que está explicado, pero también asimismo cómo te va llevando el cuento, por otra parte, a pensar que es demasiado, ¿no? Que hay una exageración en esto, porque no solamente son dos hijos, ¿no? Ahí es donde sigue. Sí, sí, sí. Me gustaría que siguieras, ¿no? Pues bien, pasa un par de Ujú, años y esta pareja ujú, pues aún tiene la ilusión y más pues sabiendo que tiene dos hijos idiotas que no va a poder vaya trascender su linaje por así ujú. llamarle o este tipo de anhelo paternal que suele haber y más en aquella época. Hay que recordar que estamos a principios del siglo pasado, era otra forma Sí, de pensar. eh, y tienen otro hijo, pero ahora no es uno, nacen unos mellizos, nacen dos niños. exacto. Y pues Ujú. con mucha ilusión comienzan a darle los cuidados, obviamente ya con un miedo a que pues el niño enferme, los niños enfermen y les pase exactamente lo mismo. Y Sí. transcurrido el mismo periodo de tiempo, vuelven a enfermar los niños, vuelven a tener temperatura, Ujú. despiertan y despiertan idiotas. Y ahora tiene cuatro hijos que necesitan un cuidado especial, cuatro hijos que no se pueden expresar, que solo balbucean, habla mucho de cómo nada más están babeando, cuatro hijos pues que ya empiezan a generar un conflicto entre la pareja, ya hay reclamos cada vez más constante entre ellos, señala mucho esta parte donde ya en las discusiones, pues tus hijos, ¿no? Le dice ella a Ujú. él y después y él a ella también, y empieza Claro. cada vez un conflicto mayor entre la pareja. Sin embargo, deciden embarazarse nuevamente. En Sí, esta... sí, ¿no? ¿Ibas a decir algo? Eso, digamos, no, 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 pues es que ahí va el asunto, ¿no? O sea, creo que aquí es donde viene el nudo, vamos a decirlo, ¿no? El cuento. Y pues Sí, justamente cuando se vuelven a embarazar, pues ahora tienen a una hija, ¿no? Eso es lo que vale la pena como, mencionar, diferenciar. pues, vamos a decirlo así, ¿no? Sí, ¿Cómo? nacen, sí, te digo, diferenciar. Nace esta Sí, niña, y pues sí. obviamente la ilusión, pero también el miedo, la preocupación. O sea, ya cuatro veces pasamos lo mismo, los cuatro concluyeron Sí. de la misma manera. Inclusive relata que en una noche, justamente por la misma edad donde estos niños se habían enfermado y habían despertado idiotas, pues la niña enferma y los padres Sí, están vueltos locos. Pues ya era todo lo que les quedaba dentro de su concepción, todo el amor que ellos tenían pues estaba dirigido a esta niña, una niña sumamente chiqueada, sumamente consentida, porque todo el amor de los padres iba sobre ella y están al velo de su cama, están discutiendo, buscando los culpables. La madre culpaba al esposo porque su papá había muerto de demencia y él ujú, la culpaba a ella por ese soplo de pulmón que alguna vez mencionaría el doctor. Y la niña pues, lloraba, sollozaba entre las discusiones de los padres, la propia enfermedad. Sin embargo, despierta el otro día y la niña no tiene nada. La niña se curó, había enfermado como cualquier niño puede sentirse mal en alguna noche. sí. Y la niña pues está en perfectas condiciones. Y en Que ella perfectas crece bien. condiciones los padres pues están felices, la niña comienza a crecer. Mientras tanto, mientras esta niña nace en un entorno rodeado de amor, de cuidados, de protección, pues los cuatro niños idiotas son cada vez más relegados a estar sentados Sí. en un banco, relegados a solamente comunicarse entre ellos, a no tenerles Ujú, permitido acceder a ciertas partes de la casa, solamente pues los alimentan y ya. Y todas las interacciones sí, de los niños son de ese tipo. Eh, ujú. una imagen bastante cruenta, pero también una imagen que creo que no era rara en la época.
Eh, claro. y un buen día, pues los niños se acercan a la cocina, un lugar que tenían prohibido de entrar, y Ujú, está esta ama de llaves, esta sirviente, como se le quiera ujú. llamar, digo, no recuerdo cómo se, creo que le decía sirvienta en el texto, pero ahorita ya es que es Mm, muy políticamente correcto todo. Incluso, si no me equivoco, hasta le pone nombre, pero Ujú. déjame, ahorita te digo exactamente cómo lo menciona, ¿no? Bueno, Bueno, sigue en lo. y pues para preparar la comida, pues ella está preparando una gallina y degolla la gallina. Ajá, sí, sí, Pues sí. al momento pues, le corta la cabeza y escucha los ruidos de los niños, que eran como se podían comunicar, o el intento de lenguaje que tenían. Y al ver a los niños, pues esta señora pues lo que hace, lo saca porque no pueden estar ahí. Y Ujú, bien, pues la mamá, el papá y la hija, la que para ellos era la única hija, pues dan un paseo como cualquier otro día, siendo ujú. felices. Eh, Llegan del paseo ya pasada la tarde, ya se dirigen a la casa, pero hacen una parada antes, que es llegar con la vecina, pues como cualquier familia latinoamericana, pues echar el chisme un Ujú, ratito. La ujú, niña ya cansada y ya queriendo regresar a su hogar se va por su cuenta y pues se va a la casa. Y ujú. entonces cuando está en la casa, y si no me acuerdo bien el por qué, pero sé que está buscando alcanzar algo, está sobre un banco buscando alcanzar algo. Sí, Está la niña, vamos a suponer que un juguete se le quedó arriba de la barda, suponiendo que había barda, y estaba viendo cómo chingado se brincaba. claro, Este, sí, sí, sí. y mientras ella hace eso, están los cuatro niños alrededor de ella, eh, y se le quedan viendo, empiezan a gemir y la jalan. Sí. Se escucha un grito, el grito de la niña, Mamá, ¿no? Mamá, ajá, mamá, gritando le por grita, sus ¿no? Sí, padres, sí. y se lanzan por ella, ya no se escucha nada, y cuando entran, Sí. pues ven sangre por todas partes, ven ese rojo vivo por todo el piso, Ujú. y ven y escuchan nada más a los niños diciendo, Sí, rojo, rojo, ¿no? y ese es el cuento de la gallina degollada. No, 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 igual es que es tremendo, ¿no? Porque justamente lo que no dice, o digamos lo que pasa detrás, otra vez, ¿no? Como vamos a poner como esta escritura del iceberg que te había dicho, Ujú. lo que no está explícito en el cuento, te lo deja la imaginación, pero no te lo deja mucho, o sea, en realidad simplemente con el hecho de imaginarte que hay rojo, que los chicos estos vieron cómo mataron a la gallina y que se inspiraron, digamos, o sea, para eso, no, o sea, Hay una hay especie algo de ahí atrás. karma también contra los padres, Sí, esta exacto, ¿no? negación de la realidad que ellos tenían y cómo la Ujú, propia naturaleza se impone, sí, cómo de una u otra manera la realidad los alcanza y les sí, arrebata aquello que más habían deseado. sí, 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 así es, ¿no? Por lo mismo de que, cómo dejaron, cómo los dejaron como pasar, ¿no? O sea, o cómo los dejaron ahí simplemente sin cuidados, vamos a decirlo, sin educación, sin cuidados, o sea, porque, bueno, ahora digamos, sabemos, ¿no? Pero y eso no lo estamos viendo de una manera real, pero cómo, cómo a través de la historia pues hemos visto, ¿no? Los padecimientos mentales y cómo ya se les han dado connotaciones diferentes, Sí, muy ¿no? Pues pasamos diferentes de en conformidad. idiota a enfermo, a neurodivergente. Y exactamente, o personas con, ¿cómo se llama? Problemas cognitivos, ¿no? O retraso cognitivo se le llama, pues ya no se le llama idiota, pues cuando en su momento idiota era prácticamente eso, Era ¿sí? aceptado, ¿no? Era Bien, aceptado el término, sí, y era la forma para describirlo aquí se repite para mí origen es destino, y por eso quise comenzar con esa frase y por eso quiero terminar con esa frase. Muchas veces muy origen es bien. destino. El origen te marca hacia dónde vas. Está en nosotros el combatirlo, está en nosotros el negarlo. Tonka, para concluir, ¿qué nos dices por último de Quiroga? De Quiroga. Bueno, igual, yo como siempre, mi asunto es tratar de decirles que eh,
pues que lo lean, ¿no? Finalmente invitar a leerlos, a leer a Quiroga. Pero a mí algo que me gusta mucho de Quiroga, y eso es creo que lo que me gustaría terminar, es su estilo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos leyendo autores como Edgar Allan Poe, y más si lo leemos en traducción, o Guy de Maupassant y leemos una traducción, o Anton Chekhov, que también es otra inspiración del mismo Quiroga, lo estamos leyendo traducciones, a veces hay cosas que se pierden en el estilo, yo supongo, ¿no? En las traducciones. Digo, de los pocos que he leído, bueno, a Maupassant lo he leído un poco en francés, a Edgar Allan Poe he leído creo que casi toda su obra en inglés, y he visto diferencias pues entre las traducciones, pero cuando vemos la poética, cuando me refiero a la poética de cómo escribe, cuál es el estilo que tiene un Quiroga, ¿sí? En español, en nuestra propia lengua, es algo que uno disfruta mucho, ¿sí? El hecho de cómo va concatenando ideas, pero también de alguna forma cómo nos va presentando panoramas distintos. Igual, yo creo que si las personas están invitadas a leerlo, no solamente porque son historias muy tremendas, ¿no? Casi, casi como terroríficas, sino porque realmente se disfruta mucho leer a un autor como esto. Yo creo que sí. Para mí, igual quería comentar algo, pero ya nada más para terminar, él tiene un decálogo, ¿sí? Del Para cuento, el ¿no? cuentista, sí, el decálogo del cuentista. Y me gustan mucho algunas de las cosas que expresa, porque creo que también para futuros escritores o para otras personas que les gusta escribir, puede ser una gran influencia o puede ser un estilo que de alguna manera nos va guiando, pues cómo hacer un cuento. Y bueno, me gusta terminar esto de Una Quiroga. recomendación. Y Pues sí, y bien, además la advertencia, como lo hemos dicho con la otros textos, que próxima, la no es próxima para semana, personas de... ujú, Así, la próxima semana le vamos a seguir con Edgar Allan Poe. De ahí tenemos que sí, pasar a Lovecraft, que así nos lo pidieron, y pues aquí ahorita estamos de ándale, Simón, complacencia. Y pues aquí bien, nos espero vamos. que les haya gustado este video. Si es así, por favor, deja tu comentario, tu like y suscríbete.